Hoy presentamos Un misterioso pueblo bajo un paraguas. Crack, crack. Finalmente tenemos el gusto de conocernos. ¿Podría decirme quién es usted? ¿De quién soy? Crack, crack. Soy nada más y nada menos que tu futuro suegro. Y yo soy tu futura suegra. ¿Qué? Acércate, Genaro, no seas tímido. Deja que la joven te vea bien. Hola, soy Genaro. Eres muy linda. Bueno, ¿por qué no te declaras, Genaro? Tu linda prometida está esperando por ti. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Casarme? Sí, yo te haré la persona más feliz de todo el mundo. Oye, no tenía idea de que fueras tan popular. ¡Cierra la boca, meloso! Agradezco mucho tu proposición, pero es que ni siquiera he considerado la posibilidad de casarme. Lo lamento. Sigamos nuestro camino, meloso. ¡No lo harás! Es una orden, debes casarte con mi hijo. ¡Imposible! ¡Vamos! ¡Sujétate! ¡Jamás! ¡Sapos, qué susto! ¡Se van! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Oh, no, mi ¡Vuelve prometida! ¡Regresa! ¡No te vayas! Ese punto brillante que se ve allí adelante debe ser la Tierra del Sur. Me gustaría que así fuera. Debe ser. Tiene que ser la Tierra del Sur. Está lloviendo. ¡Santos caramelos, lluvia! Soy vulnerable a las gotas de lluvia. Si me quedo aquí, mi cuerpo se derretirá en poco tiempo. ¿Qué haremos? Buscar un refugio, pero debe ser deprisa. Resiste, meloso, lo hallaremos. ¡Mira, meloso, allí! ¿Qué es esa extraña cosa? Creo que hemos caído de nuevo en un extraño lugar. Oye, María, mira eso. ¡Cielos! ¿En qué lugar estamos? Parece una especie de jardín botánico flotante. No pensaba en un refugio contra la lluvia tan enorme. Sí que lo es. Tengo mucho apetito. ¡Vaya, mira! Las frutas de este jardín de flores están todas hechas de pastel. ¿De veras? Tienes razón. Mira, este parece un delicioso pastel de cerezas y yo adoro las cerezas. ¿Qué sucede? ¡Delicioso! Ahora creo que me comeré este pequeño pastel de fresas. No, creo que este pastel de chocolate y este de crema se ven mucho mejor. Vaya, vaya. ¿Cómo debo llamar a esta niña optimista o golosa? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, No hay nada que deteste más que un terremoto.
al suelo de ese modo, no serán capaces de hacer nada. ¡Observen! ¿Lo ven? Es así como deben balancearse. ¡Hola! ¡Hola! Oh, ¡ay! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Tatán! ¿Vieron? Vaya, yo también lo puedo hacer. ¡Detente, María! ¡Puedes hacerte daño! ¡María! ¿Te encuentras bien? Eres una testaruda. ¿Por qué no tomas un poco de la miel de esta flor? ¿Te sentirás mejor? Gracias. Mi nombre es María y el de él es Meloso. Mi nombre es Subulín y estoy a cargo del cuidado de este jardín. Pero nunca antes había visto sus rostros por aquí. ¿De dónde han venido? De un lugar muy lejano. ¿Lejano? ¿De los suburbios de la tierra de casa? Me estoy refiriendo a un lugar mucho más lejano. No me mientas. Sé que no existe ningún país fuera de la tierra de casa. Pero no estoy mintiendo. Venimos de un lugar que está fuera de esta tierra, Subulín. Ah, ya entiendo. Adivino sus intenciones. Piensan invadir esta tierra, ¿no es cierto? ¿Pero qué dice? Pero no podrán. Este jardín de flores no acepta la invasión de ningún extraño. ¿Acaso estás bromeando? Jamás pretendería vivir en un lugar que se agita tanto como este. ¡María! Salgamos de aquí. Y muchas gracias por la miel. Así que, ¿no quieres admitir que existen otras tierras aparte de la tuya? ¡Fuera! Sí. ¡Cielos! Este debe ser el centro de este pueblo. Este lugar es muy extraño. ¿Qué habrá debajo de esas nubes? Oye, Meloso, ¿por qué no exploramos un poco el lugar, ah? Está bien, iremos volando. ¡Vamos! ¿No te parece que ya hemos visto todo esto antes? Pues, puede que sí, puede que no. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Ah! ¡Eso es un gigante! ¡Subulín! 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 ¿Ah? ¡Subulín, ya descubrimos la causa de tantos terremotos! Este pueblo está debajo del paraguas de un gigante. Descubrimiento, eso lo saben todos. ¿Qué? ¿Y por qué permanecen en un lugar tan peligroso? Cuando cese la lluvia, el gigante cerrará el paraguas. La lluvia nunca cesará. Y además, ¿a dónde sugieres que vayamos si no existe ningún otro lugar? Hay cientos de lugares allá afuera. ¡No mientas! ¿Ah? ¿Eso crees? Te mostraré algunos. Ven. No. Ven. ¡No quiero ir! ¡Ah! ¡Déjame! Uy, ¡Subulín! Subulín, ¿te encuentras bien? ¡Suéltame! ¡Espera! Si tanto te gusta el mundo exterior, ¿por qué no te marchas de una vez? Subulín. Almendrita. Subulín. María. Disculpen, jóvenes. ¿Acaso son ustedes quienes intentaron sacar a Subulín fuera de esta tierra? ¿Sí? Espero que esto no se convierta en un grave problema. ¿Cómo? Verán, es contrario a la ley raptar personas. ¿Raptar? ¿Cómo puede decir tal cosa? Nosotros no hicimos nada de eso. Ay, no sean tan duros con Subulín. A veces su comportamiento es un poco extraño.
Pero debe haber alguna razón. Bien, les contaré la historia. ¿Por qué no se sientan y escuchan? Los padres de Zubulín dejaron la tierra de casa cuando ella era apenas una pequeña niña. ¿Qué? Ellos querían hallar una nueva tierra para el pueblo de casa, una tierra buena y fértil. Estaban seguros de que hallarían un lugar para vivir y nos pidieron a todos que esperáramos por su regreso. Dejaron a Zubulín completamente sola. A pesar de que fue por nuestro bien, creo que fueron un poco indiferentes. ¡Oh! ¡Zubulín! ¡Zubulín! Eso sucedió hace mucho tiempo. Pero desde entonces Zubulín dejó de creer en el mundo exterior. Oh, pobre Zubulín. Debe ser inevitable para ella reaccionar de ese modo. Y por eso me veo en la necesidad de rogarles que abandonen el pueblo. Sí, lo haremos. Vámonos. Esperen. ¿Por qué no se llevan esto? Los protegerá de la lluvia. Muchas gracias, anciano. ¿Podría usted disculparme con Zubulín, por favor? Creo que fui algo egoísta con ella. Sí, lo haré. Que tengan un buen viaje y cuídense bien. Gracias. Muchas gracias por todo y adiós. ¡Ay! ¿Lista? ¡Lista! Finalmente salimos, sí. Me complace ver de nuevo este vasto cielo. A mí también. Mira, María. Y pensar que Zubulín y los otros viven bajo ese paraguas. Siento mucha pena por ellos. Adiós, Zubulín. ¿Un rayo de sol? Eso significa que dejará de llover. Me parece estupendo. Así ya no necesitaremos este paraguas. ¿Acaso no te das cuenta de lo que estás diciendo? Lo mismo pensará el gigante de su paraguas. ¿Qué? ¿Imaginas lo que sucederá cuando el sol comience a brillar? ¿Confites? Significa que el gigante también cerrará su paraguas. Bombones amargos, ¿qué podemos hacer? Debemos dar aviso. De acuerdo, aquí vamos. Las gotas de lluvia intentaron atacarme. Eso te pasa por ir siempre apresurado. María, Meloso. ¡Hada Flora! Hola, tía Flora. María, infundiré un poder mágico a tu cinta. Esa cinta te brindará consejo durante tu camino. ¿Me brindará consejo? Y una cosa más, debo decirles algo de los padres de Zubulín, la niña que conocieron en la tierra de casa. ¿Sabes algo acerca de los padres de Zubulín? Ambos viven en la tierra del lejano oriente. ¿De veras? Fueron muy afortunados y aún viven. ¿Cómo? Lograron volar hasta la tierra del lejano oriente con la ayuda del viento. Aún están buscando un lugar seguro para ellos y sus compañeros, donde poder vivir en paz y sin peligro. Espero que esto no sea un sueño. ¡Fabuloso! Este terremoto es diferente a todos los demás. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué será lo que está sucediendo ¿Será esto aquí? una especie de señal que nos avisa de alguna catástrofe? ¡Villarinos, conserven la calma! Esto sucede todo el tiempo, no hay de qué preocuparse. Pronto dejará de temblar, ¿lo ven? Ya pasó todo, así que vuelvan a sus tareas. ¡Esperen! ¡Anciano! Tal parece que dejará de llover. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa que dejará de llover? ¡Vamos, deprisa! ¡Deben abandonar este lugar! Anciano, si deja de llover, el gigante cerrará su paraguas y la tierra de casa quedará totalmente destruida. ¿Quieres cerrar la boca? Yo sé.
así extraña? Sé que esto te sorprenderá, Subulín, pero tus padres lograron sobrevivir y están en la tierra del lejano oriente. ¿Qué? Es verdad, me lo acaba de decir la tía Flora. La tía Flora es un hada buena. No puede ser. Subulín, por favor, ven con nosotros, te llevaremos. Subulín. Sea cual sea la razón, no podemos dejar este lugar. Siempre ha sido apacible y siempre lo será. Es nuestro único hogar. Es verdad, no tenemos que escuchar las palabras de una extraña. Sí, ¿por qué no te marchas, extraña? Confite, solo tratamos de ser amables y este es el resultado. ¡Vamos, María! Pero... ¡Oh, qué pasa! Tal parece que sí podría dejar de llover, ¿eh? Lamentamos haber dudado de ustedes. ¿Eso quiere decir que...? No hay nada que podamos hacer para remediar esto. Oh, no diga eso. Lo único que podemos hacer ahora es rezar. Rezar para que no llegue el fin del mundo. ¡Oh, no, Subulín! ¿Qué? Subulín, miren dónde está. ¡Subulín! No puedo hacerlo. Subulín, ¿qué intentas hacer? Iré a ver a mis padres a la tierra del lejano oriente. ¡Lo haré! ¿Eh? Iré a ayudarles a encontrar un mejor lugar para vivir. Un lugar para todos nosotros. Es mi deber, tengo que hacerlo. Subulín. Pero no puedo. No tengo la valentía que tienen mis padres. Soy una cobarde. Solo con intentar ya has demostrado suficiente valor. ¿En realidad lo crees? ¡Ya sé! ¡Vayamos juntos! Sí. ¡Subulín, salta! ¡No! ¡Ay! No puedo. Tengo mucho miedo. Cinta mágica, concédele a Subulín el valor que necesita. Lo que Subulín necesita ahora es el amor de sus padres. Ya sé lo que debo hacer. Gracias. Meloso, mira, vamos a tener que... ¿Qué? ¿Quieres que yo sea su padre? Ah, ya entiendo. ¡Aquí voy! ¡Mamá! ¡Papá! Subulín, abre los ojos. ¡Acciona el elevador! Vamos, Subulín, acciona el elevador lentamente. Sé que puedes hacerlo. Adelante, hija, tú puedes hacerlo, Subulín. ¡Vamos, Subulín! ¡Puedes hacerlo! ¡Ánimo! ¡Miren, amigos! ¡Allí vienen! ¡Subulín está volando! ¡Bien hecho, Subulín! Oigan, estoy volando. ¡Lo logré! ¡Estoy volando! Muy bien, Subulín. Gracias. Ustedes tomaron el lugar de mis padres y me dieron valor, ¿cierto? No. Fue tu propia valentía. Estoy segura de que podrás hallar a tus padres. Ahora vamos. ¡Buena suerte, Subulín! ¡Buena suerte! ¡Villarinos! ¡Vamos a prepararnos para partir! En caso de que el gigante cierre su paraguas.
Zubulín, debemos separarnos. ¿Me van a dejar? Debemos continuar hacia la Tierra del Sur. ¿Nos veremos de nuevo? Por supuesto. Buena suerte, Zubulín. Espero que encuentres a tus padres muy pronto. ¡Hasta la vista! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Gracias, María! ¡Gracias, Meloso! Con la ayuda de María y Meloso, Zubulín aprendió a enfrentar el mundo exterior. La lluvia aún no cesa, pero los corazones de María y de Meloso están alegres como el más azul y brillante de los cielos.